Bienvenidos hermanos y amigos a el sermón correspondiente al 14 de marzo de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. La última vez que prediqué, el domingo pasado, no el anterior, hablé acerca de Dios como Padre. Hoy quisiera hablar acerca de Dios como Hijo. Dios como Hijo. Bien decía Karl Barth que al hablar de Dios como Hijo, estamos hablando de la humanidad de Dios. Pero decir que Jesús es el Hijo de Dios es algo que debería estar al final de un largo recorrido. Aunque evidentemente a la Iglesia le costó mucho aceptar el hecho de que Jesús fuese Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios. Sin embargo, esto proviene no solamente de Jesús mismo, sino también de la Iglesia primitiva. La verdad es que la pregunta esta es vital para cada uno de nosotros, porque podemos decir, yo no sé qué responder, como cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No es cierto? Y bueno, algunos dijeron, y algunos dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera. Hoy la pregunta es, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién decís vos que es Jesús? Bueno, podemos decir, es un profeta, era un hombre con pretensiones que no correspondían, o como hizo Pilato, ¿no es cierto?, lavarse las manos. Es decir, no sé. Ahora, fíjense ustedes que Pilato les dijo, dice Mateo 27, 22, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, lo entregó al pueblo, a los sacerdotes y a los dirigentes, y admitió que Jesús fuera crucificado, aun cuando testifican los evangelios que era un justo. Bien, es imposible lavarse las manos ante Jesús cuando nosotros somos confrontados con el mensaje acerca de quién era Jesús. ¿Quién fue Jesús? Ser cristiano no es aceptar una teoría. Ser cristiano no es especular acerca de Dios en abstracto. Ser cristiano es responder sí o no a Jesucristo, y es imposible lavarse las manos. Ahora, yo quisiera volver a algunas cuestiones fundamentales acerca de la identidad de Jesús, para que nosotros podamos tomar una decisión sabia frente a Él. En primer lugar, quisiera meditar acerca de la vida de Jesús. Jesús proclamó que con Él llegaba el reino de Dios. Con Él llegaba el reino de Dios, un reino que tenía ya un presente en su persona, pero un reino que iba a consumarse en el futuro. Jesús anticipó ese reino de Dios, ese reinado de Dios, con señales, maravillas y prodigios. Estas señales son acreditadas en el Nuevo Testamento, pero estas señales también están acreditadas en la literatura extrabíblica, o sea, fuera de la Biblia. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío, dice, Jesús, un hombre sabio, fue autor de hechos asombrosos. Jesús, un hombre sabio, fue autor de hechos asombrosos. John P. Meyer, uno de los eruditos del Nuevo Testamento actuales, autor de 6 tomos llamados Un judío marginal, analiza uno por uno los hechos y los dichos de Jesús.
Esos relatos en los que Jesús sana, esos relatos en los que Jesús restaura, y llega a la conclusión de que muchos de ellos se remontan a la misma vida de Jesús y no son una creación de la iglesia. Hay un texto que Meyer señala, que figura en Mateo 11:7 y también en Lucas 7:22, ¿no es cierto? Cuando los mensajeros de Juan el Bautista vienen a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces allí está la respuesta de Jesús. Respuesta que Meyer se esmera en destacar que cada uno de esos puntos, de los puntos de esa respuesta, se corresponden con hechos de la vida misma de Jesús. Vayan y hagan saber a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio, la buena noticia. A la misma conclusión llega el autor con respecto a dichos de Jesús, dichos acerca del matrimonio, del divorcio, dichos acerca de los juramentos, etc., de la palabra fiel, bien, y a las parábolas de Jesús. Jesús enseñó a través de parábolas. O sea, hay dichos y hechos de Jesús que evidentemente vienen de Él mismo, y esto es sumamente importante porque nosotros vemos en esos dichos y en esos hechos la quinta esencia de la sabiduría divina. Pero un punto fundamental es el amor de Jesús desplegado y demostrado durante su vida. El amor era el centro de su vida y de su predicación. Tanto es así que él habló del amor hacia el enemigo. Bien, la primera cosa cuando recordamos la vida de Jesús son sus hechos, sus señales, sus dichos llenos de sabiduría de Dios y también su vida llena de amor. Jesús entonces encarnó en su vida algo que ningún ser humano encarnó. Una vida completamente consciente del Padre, una vida completamente entregada a la voluntad del Padre, una vida que reflejaba a Dios mismo. Por eso luego dirá el autor de la carta a los Colosenses, Él es el ícono, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En primer lugar, su vida. En segundo lugar, sus pretensiones. Jesús mismo tuvo pretensiones y las expresó. Invocó a Dios como Padre. Tanto es así que el Evangelio de Juan va a decir que Jesús es el Hijo unigénito. En un sentido, todos somos hijos de Dios, pero todos debemos llegar a ser hijos de Dios siguiendo a Jesús, porque Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, al cosmos, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta misma idea de Hijo unigénito, de alguien que tiene una relación de unidad efectiva con el Padre, la presentan Mateo y Lucas de distintas maneras. En Mateo 11:27 o en Lucas 10:22 encontramos una frase que es sumamente importante. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre
sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense ustedes, Padre e Hijo en una unidad efectiva de amor, en una unidad efectiva de acción, en una unidad de conocimiento, de un conocimiento único, íntimo. Ahora, en segundo lugar, digamos que Jesús en su vida perdonó pecados. Y este no es un hecho menor. Esto aparece en Marcos 2, 1 al 12 y aparece en otros textos del Nuevo Testamento. Él perdonó pecados. Por ejemplo, perdonó pecados al paralítico, que los 4 amigos bajaron por el techo. Y entonces algunos murmuraban entre sí de los fariseos y de los escribas y de las autoridades religiosas y decían, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Se hace igual a Dios. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir a un hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó, tomó su lecho y anduvo. Jesús tuvo la autoridad de perdonar pecados. Perdonó pecados y por eso fue acusado de blasfemo. Este es blasfemo, se hace igual a Dios. También Jesús se puso en algún sentido por sobre la ley de Moisés. Lo encontramos allí en Mateo 5, 21 al 48. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y esto se repite como un estribillo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, Jesús se coloca sobre la ley y aún sobre las tradiciones de los escribas que oscurecían el sentido de la ley. Jesús hizo brillar el pleno sentido de la ley y de la voluntad de Dios al deshacerse y al transgredir en acto muchas de las tradiciones que oscurecían el sentido de la ley en vez de alumbrarla. Entonces Jesús se puso sobre la ley de Moisés. Y la otra cosa, Jesús llamó a un seguimiento radical. Esto es muy importante. El más escéptico, el más incrédulo de los críticos bíblicos, utilizando el método histórico crítico, sin embargo, el cual cree que prácticamente todo lo que está escrito en los evangelios es creación de la iglesia primitiva, de la iglesia del siglo I. Sin embargo, admite que hay algunas cosas que no. Por ejemplo, el hecho de que fue muerto en la cruz. Y hay una frase que él recalca como venida directamente de la boca de Jesús. Al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Este autor es Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann dice, este es una palabra que vendría de la misma boca de Jesús. Al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto que esta es una frase fuerte. Esto implica una toma de decisión. Esto implica una toma de posición en relación a Jesús. Es imposible lavarse las manos. O seguimos a Jesús o no seguimos a Jesús. Pero no hay posibilidad de un término medio. Por otro lado, y en último lugar, Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Un término tomado de el profeta Daniel, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre tiene que ver con el Hijo trascendente, universal. Y muchas veces Jesús habla del Hijo del Hombre en tercera persona,
Algunos dicen se referiría a otro. De ninguna manera se refería a él mismo. Y esto se hace claro en los evangelios. Pasa que se refiere en tercera persona porque el Hijo del Hombre es el Cristo glorificado y exaltado, lo cual aún no había ocurrido con él. Entonces Jesús fue crucificado. Llegó, a pesar de sus pretensiones, a pesar de sus señales, a pesar de su vida de amor, a pesar de sus dichos llenos de la sabiduría de Dios. Obviamente, toda esta luz tremenda chocó con las tinieblas de este mundo y Jesús acabó en la cruz del Calvario, acusado de blasfemo por los judíos, acusado de sedicioso por los romanos. Roma estaba siempre alerta, Roma estaba siempre atenta. No fuera que alguna conspiración atentara contra la estabilidad del imperio del César y de las autoridades. Entonces es acusado de sedicioso por los romanos. El Evangelio de Juan nos dice que fue llamado loco precisamente por sus contemporáneos. Este hombre está loco y demonio tiene. Y aquí entonces, cuando Jesús es crucificado, tras su muerte, desfallecían las esperanzas de sus discípulos plenamente entristecidos, sus discípulas y su madre plenamente entristecidos al verlo caminar en el Vía Crucis hacia el Calvario. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Un profeta lleno del Espíritu Santo? ¿Habrá sido un delirante megalómano? ¿Y qué es un delirante megalómano? ¿Un loco, como decían y lo registra el Evangelio de Juan? ¿Habrá sido un hombre con delirios de grandeza? Como me dijo una vez un jovencito al cual trataba de evangelizar, nieto de una hermana de la iglesia, de otros tiempos, ya él ha fallecido. ¿O Jesús es el eterno Hijo de Dios? Esta es una decisión, un acto de fe y de seguimiento y una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ahora, Jesús murió. Y entonces las sombras vinieron sobre el mundo, la oscuridad vino sobre el mundo. Pero cuando todo parecía perdido, Dios lo resucitó. El Espíritu Santo lo resucitó, Él mismo resucitó. Y entonces aparece radiante, brillante la mañana de la resurrección. Allí entonces, en la resurrección de Jesús, se confirman claramente las pretensiones que Jesús tenía. Jesús pretendía ser el Hijo de Dios y aparentemente murió abandonado por Dios en la cruz del Calvario. Sin embargo, resucitó y Dios lo confirmó como su Hijo en gloria. Dios realizó su obra a través del Señor Jesucristo. Consumó su obra de redención a través del Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Por lo cual, el apóstol Pablo, uno de los testimonios más tempranos que tenemos acerca de Jesús y del Evangelio, dice, escribiendo en la carta a los romanos, tan solo una veintena o menos, o un poquito más de años después de la muerte de Jesús, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio,
que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, volvemos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos, cuando el Espíritu resucita a Jesús de entre los muertos, cuando Él resucita, allí entonces se confirman sus pretensiones. Era el Hijo de Dios. Y como dice el capítulo 15 de la carta a los romanos, que ustedes pueden leerlo, apareció a uno, a otro, a más de 500. Hubo muchos testigos del Jesús en gloria manifestándose. Al principio del segundo tratado de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles, se dice que por 40 días el resucitado estuvo dando testimonio y apareciéndoseles a aquellos que luego iban a llevar adelante toda la tarea de extensión del Evangelio a través del mundo. Hoy, el 35% o más de la población mundial se denomina cristiana. La verdad es que, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que vos tenés que responderte y que yo tengo que responderme. ¿Quién es Jesús para vos? Yo creo que es el eterno Hijo de Dios. ¿Vos creés que fue un simple hombre, un profeta lleno del Espíritu de Dios? ¿Vos creés que fue un loco delirante? ¿Qué crees? Porque según lo que creas, va a ser entonces la experiencia de vida que vos tengas. Yo quisiera leer en 1 Juan, ¿no es cierto?, cuál tiene que ser nuestra respuesta según lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice a Jesús. Nosotros no estamos respondiendo a un Dios abstracto, no estamos respondiendo al Dios de la metafísica griega, ni al Dios construido por los hombres, estamos respondiendo a ese Dios que se manifiesta en Jesús. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido, el enviado de Dios, es nacido de Dios. O sea, la primera cosa, este texto que acabo de leer es 1 Juan 5:1, la primera parte. La primera cosa es creer en Jesús. Pero creer no es un simple asentimiento intelectual. Yo creo que en Jesús como creo que San Martín cruzó los Andes. No se trata de eso. Creer en Jesús significa conocer a Jesús. Creer a Jesús significa confiar en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios. La segunda cosa, la segunda respuesta que tenemos que dar es confesar a Jesús como el Hijo de Dios. 1 Juan 4:2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confesar al Hijo de Dios.
Ya el apóstol Pablo decía, escribiendo a los romanos, con el corazón se cree para arrepentimiento, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, hemos de confesar a Jesús. Hemos de confesar que nosotros somos discípulos y seguidores de Jesús. Hemos de, al creer y entregar nuestra vida a Jesús y comenzar a confesarlo, vamos a experimentar el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va a llevar a dar testimonio de Él, a pasar la antorcha de luz y de vida a otros que están en tinieblas, que están perdidos, que están en oscuridad, que no conocen la verdad de Cristo. Ahora, la tercera cosa, una es creer en Jesús, otra es confesar a Jesús, y la tercera es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Allí en 1 Juan, texto que estamos leyendo, en el capítulo 2, versículos 3 al 6, el autor nos dice algo sumamente importante. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Hermanos, fíjense. Seguir a Jesús significa no solamente un asentimiento intelectual, es mucho más que eso, es la confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Es confesarlo, pero no es cuestión de confesarlo y no guardar sus mandamientos. Es confesarlo y seguirlo fielmente, ser fieles a Jesús. Porque el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 20 al 23, encontramos unas palabras realmente muy interesantes que Jesús pronunciara en el Sermón del Monte. Y fíjense ustedes, allí entonces tenemos el texto 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día en que nos enfrentamos con Dios, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Hermanos, no podemos confesar a Jesús con la boca y negarlo con nuestros hechos y con nuestra conducta. Seguir a Jesús es serle fiel, es tener una vida nueva, es seguir un camino vivo y verdadero que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por eso, ante Jesús, ante su cruz, yo debo caer en arrepentimiento, confesar mis pecados, decirle al Señor, límpiame de toda maldad. Y junto a la tumba vacía de la resurrección, nacer a una vida nueva, llena del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo cada día y hacer frutos dignos de arrepentimiento. De manera que al creer conozcamos, al confesar conozcamos y al seguir conozcamos
conozcamos la grandeza de la vida eterna y la grandeza del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la vida eterna. Dios te bendiga, Dios nos bendiga, y que podamos realmente seguir con todo el corazón a Jesús, el eterno Hijo de Dios. Oremos. Señor, yo te pido por cada persona que hoy escucha esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para su vida. Que por sobre todas las cosas, después de escuchar esta palabra, todos podamos seguirte, Señor Jesucristo, en ese camino estrecho que tú nos has trazado, que es el que conduce a la vida eterna. Pido que cada persona que hoy está escuchando este mensaje diga: Señor Jesús, ante tu cruz pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te ruego que me llenes de tu Espíritu y te pido que me hagas conocer lo que significa vivir en ti una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén.